Capítulo 1. Y el hombre que aprendió a esperar antes de que cruzara ríos prohibidos, antes de que su nombre se convirtiera en amenaza, antes de que los cuchillos encontraran su carne. Hubo un joven que aprendió algo más peligroso que la ambición, aprendió a esperar. En la República Romana, la paciencia no era virtud moral, era estrategia. El poder no se tomaba de inmediato, se construía como un edificio invisible, capa sobre capa, deuda sobre deuda, favor sobre favor. Y el joven Julio César entendió muy pronto que Roma no premiaba la prisa, sino la permanencia. Nació en una familia antigua, pero no poderosa. El nombre era respetable, la influencia frágil. En Roma, eso significaba una sola cosa: debía fabricar su destino con una precisión que otros heredaban sin esfuerzo. Aprendió primero a observar, mientras otros jóvenes de su edad competían por brillar en discursos grandilocuentes. Él miraba los rostros de los senadores cuando creían que nadie los miraba. Observaba quién temía perder, quién necesitaba ganar, quién estaba dispuesto a traicionar antes de ser traicionado. La política romana era un teatro sin telón, y él decidió no ser actor impulsivo, sino autor silencioso. Su juventud coincidió con tiempos convulsos, dictaduras, proscripciones, venganzas oficiales. Roma ya no era la república idealizada en los discursos. Era una ciudad que sobrevivía a sí misma, y en medio de esa inestabilidad emergió la figura de Lucio Cornelio Sila, un hombre que comprendía el poder como purga. Cuando Sila exigió lealtad absoluta, muchos obedecieron por miedo. César eligió algo distinto: resistir sin provocar. Se negó a renunciar a ciertos lazos familiares, sabiendo que esa negativa podía costarle la vida. No era un acto romántico. Eric entendió que la firmeza selectiva crea reputación, y en Roma, la reputación era moneda más valiosa que el oro. Tuvo que huir por un tiempo. Experimentó la vulnerabilidad, la posibilidad real de desaparecer sin dejar rastro. Aquella experiencia no lo quebró, lo educó. Comprendió que el poder no consiste en no caer, sino en regresar cuando todos te creen fuera del juego. Aprendió que sobrevivir también es una forma de avanzar. En ese exilio breve, lejos del centro del mundo, algo se consolidó en su interior, en la convicción de que Roma no era eterna, que su sistema, lleno de orgullo y tradición, estaba fracturado por dentro. Y donde hay fractura, hay oportunidad. No soñaba con destruir la república. Soñaba con dominarla, pero no todavía. El joven César no era impaciente, sabía que el tiempo es un aliado cuando se sabe utilizar. Se acercó a figuras influyentes, cultivó amistades estratégicas, aceptó deudas que lo ataban a hombres más poderosos que él. Cada compromiso era una pieza colocada en un tablero invisible. Muchos lo subestimaron, lo vieron como un aristócrata elegante, con gusto por el lujo y la retórica refinada. No entendieron que esa imagen era deliberada. En Roma, parecer inofensivo podía ser la forma más eficaz de avanzar sin resistencia. No levantó ejércitos, levantó percepciones. Aprendió a hablar para las masas y a callar frente a los poderosos. Descubrió que el pueblo romano no quería discursos complejos, quería esperanza tangible. Y los senadores no temían las ideas, sino la popularidad. César comenzó a construir ambas. Cada cargo menor que ocupó fue una oportunidad para medir la temperatura de la ciudad. Cada ceremonia pública, una escena cuidadosamente diseñada. No buscaba aplausos efímeros, buscaba memoria. Sabía que el verdadero poder no se impone de golpe, se infiltra. Roma estaba acostumbrada a generales que regresaban victoriosos y exigían reconocimiento inmediato. Él entendió que el reconocimiento más duradero es el que parece inevitable. No forzado, sino natural. Esperó mientras otros se precipitaban en rivalidades abiertas. Esperó mientras alianzas se formaban y se rompían con la violencia habitual de la política romana.
Esperó hasta que la República comenzó a mostrar su cansancio, porque Roma estaba cansada. Cansada de Gehaus Integnaus. Cansada de corrupción disfrazada de tradición. Cansada de un senado que hablaba de libertad mientras protegía privilegios. Y César escuchó ese cansancio como quien oye un rumor lejano que pronto será tormenta. No buscó ser la tormenta de inmediato. Se preparó para ser el único capaz de atravesarla. La paciencia no apagó su ambición. La refinó en cada año que pasaba. Sin ocupar el centro absoluto del poder, era un año de aprendizaje. Aprendió cómo funcionan las lealtades, cómo se compra el silencio, cómo se construye una imagen que sobrevive a los rumores. Aprendió, sobre todo, que el momento adecuado no se crea. Cuando otros actuaban por impulso, él calculaba consecuencia. Cuando otros celebraban victorias prematuras, él pensaba en el siguiente movimiento. Su mirada siempre parecía estar un paso más allá del presente. No porque viera el futuro, sino porque entendía el ritmo del poder. El joven que aprendió a esperar no sabía todavía que cruzaría una línea que dividiría la historia. No imaginaba el sonido de su nombre pronunciado con temor en el Senado. No veía aún los cuchillos suspendidos en el aire, pero ya se estaba convirtiendo en alguien que no retrocedería cuando el momento llegara. La paciencia no era pasividad, era acumulación. Cada favor otorgado, cada alianza tejida, cada sonrisa calculada, todo apuntaba a un instante que aún no existía, pero que se acercaba lentamente. Roma seguía creyendo que dominaba su destino. No percibía que, en silencio, alguien estaba aprendiendo a dominar el tiempo. Y cuando un hombre aprende a esperar sin perder la ambición, se vuelve más peligroso que cualquier ejército, porque no necesita atacar para avanzar. Solo necesita reconocer el segundo exacto en que el mundo vacila. Y Roma, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de vacilar. Capítulo 2. La república que ya estaba rota en Roma no cayó el día en que un hombre acumuló demasiado poder. Roma empezó a romperse mucho antes, cuando la palabra república dejó de significar equilibrio y comenzó a significar resistencia al cambio. La ciudad seguía proclamando libertad, pero la libertad ya tenía dueño. El Senado hablaba en nombre del pueblo mientras protegía un orden que beneficiaba a pocos. Las instituciones permanecían intactas en apariencia, como columnas majestuosas que ocultaban grietas internas. La república no estaba fuerte, estaba cansada. Décadas antes de que Julio César aspirara a dominarla, Roma había sobrevivido a guerras civiles, dictaduras temporales que nunca parecían del todo temporales, reformas incompletas y venganzas disfrazadas de justicia. Los nombres cambiaban, la tensión permanecía, las familias aristocráticas competían no solo por poder, sino por permanencia. En Roma, desaparecer políticamente era peor que morir. Por eso la lucha no era abierta como en los campos de batalla. Era constante, silenciosa, corrosiva. El Senado no temía a los enemigos externos, temía a sus propios miembros. Cada general victorioso regresaba con un ejército leal, no solo a la República, sino a su comandante. Cada triunfo militar era una amenaza latente. Roma dependía de la guerra para expandirse, pero cada expansión fortalecía a individuos que podían eclipsar al sistema. Era una paradoja que nadie quería resolver. La estructura republicana estaba diseñada para evitar reyes, pero al mismo tiempo necesitaba hombres extraordinarios para sostener sus conquistas. Y cuando esos hombres aparecían, la república los celebraba, hasta que empezaba a temerlos. Ese miedo era el verdadero cimiento del poder en Roma. Las asambleas populares gritaban promesas de igualdad. Los tribunos defendían al pueblo con discursos inflamados. Sin embargo, la desigualdad crecía, la riqueza se concentraba, y las provincias eran explotadas para sostener una grandeza que pocos comprendían. La palabra virtud se repetía tanto que había perdido peso. En ese escenario, César no era todavía protagonista. Caminaba por el foro, escuchaba debates, medía silencios,
Entendía que la república no iba a colapsar de inmediato. Las estructuras antiguas son resistentes, incluso cuando están dañadas. Pero también sabía algo más inquietante: Roma no sabía reformarse sin violencia. Las reformas profundas siempre terminaban en sangre. Las propuestas de cambio eran percibidas como amenazas, y los que intentaban alterar el equilibrio eran aplastados o convertidos en mártires. La república defendía su forma con una ferocidad que revelaba inseguridad. No era estabilidad, era miedo al vacío. El sistema funcionaba porque todos aceptaban sus límites. Magistraturas temporales, poderes divididos, competencias reguladas, pero esa arquitectura dependía de una condición frágil, aunque nadie quisiera demasiado. Y siempre hay alguien que quiere demasiado, no por maldad, sino porque el sistema ya no responde a la realidad que gobierna. Roma se había convertido en un imperio territorial sin asumirlo formalmente. Sus leyes estaban pensadas para una ciudad, no para un mundo. La contradicción crecía. Los gobernadores en provincias acumulaban riqueza y ejércitos. El pueblo romano exigía pan y espectáculos. El Senado discutía principios, mientras el poder real se desplazaba lentamente hacia quienes podían movilizar soldados. La república ya estaba rota, porque su tamaño superaba su diseño, pero nadie quería admitirlo. Aceptar la fractura significaba reconocer que el modelo heredado de los ancestros no era suficiente. Y en Roma, cuestionar la tradición era casi sacrilegio. César comprendió esa psicología colectiva. Entendió que el mayor enemigo del cambio no era la oposición abierta, sino la nostalgia. Roma idealizaba su pasado mientras luchaba por sobrevivir en el presente. Los hombres que dominaban el Senado no eran necesariamente corruptos, eran temerosos. Temían perder privilegios, sí, pero también temían perder identidad. La república no era solo un sistema político, era la esencia misma de lo que significaba ser romano. Y sin embargo, esa esencia estaba siendo erosionada desde dentro. César no necesitaba destruir la república, solo necesitaba mostrar que ya no podía sostenerse sola. Ese era el terreno sobre el cual empezaba a construir su camino. No un terreno sólido, sino uno lleno de fisuras invisibles. Mientras tanto, otros hombres poderosos competían por influencia. Alianzas temporales surgían y se deshacían con rapidez. Los pactos no se basaban en convicción ideológica, sino en conveniencia. Roma era una negociación perpetua, y en esa negociación, la fuerza militar comenzaba a pesar más que los discursos. La ciudad seguía celebrando elecciones, ceremonias, ritos antiguos, todo parecía normal desde la distancia. Pero bajo esa normalidad se acumulaba una tensión eléctrica. La pregunta no era si habría un quiebre, la pregunta era ¿quién lo encarnaría? César todavía no era inevitable, pero empezaba a volverse necesario, porque cuando un sistema pierde coherencia interna, las figuras fuertes no emergen por accidente, emergen porque el vacío las llama. La república estaba agotada de sostener una ficción que podía gobernar un imperio como si aún fuera una ciudad. Y cada año que pasaba, esa ficción se volvía más difícil de mantener. César no era la causa de la ruptura, era el producto de ella. Y mientras Roma defendía sus rituales y su orgullo ancestral, él entendía algo que pocos se atrevían a pensar. Cuando las estructuras ya no responden a la realidad, alguien terminará imponiendo una nueva forma. No necesariamente mejor, pero inevitable. La república estaba rota porque había dejado de adaptarse. Y en un mundo que cambiaba con cada conquista, la rigidez era una sentencia silenciosa. César no apresuró ese proceso. Esperó, porque sabía que cuando el sistema finalmente mostrara su incapacidad para sostener el orden, el hombre que ofreciera estabilidad sería visto no como amenaza, sino como solución. Y Roma, sin saberlo, estaba preparándose para aceptar algo que durante siglos había jurado rechazar. Capítulo 3. El general que necesitaba una guerra en Roma
La política daba prestigio, pero la guerra daba eternidad. La república podía tolerar a un orador brillante, podía incluso aceptar a un político ambicioso, pero solo temía y respetaba verdaderamente al hombre que regresaba con legiones leales. Julio César entendió eso con una claridad casi fría. Sin un ejército, sería una figura más en el Senado. Con un ejército, sería una posibilidad histórica. No necesitaba una guerra por gloria, la necesitaba por estructura. Roma ya había demostrado que el poder real no residía únicamente en las magistraturas anuales, ni en las ceremonias del foro. En el poder se concentraba donde se concentraban las armas. Y las armas obedecían a quien les garantizaba victoria, botín y liderazgo. El Senado concedía provincias como premios políticos. Algunas eran tranquilas, administrativas. Otras eran fronteras inestables donde el conflicto era casi seguro. Cuando a César se le asignó el mando en la Galia, no todos lo vieron como amenaza. Algunos creyeron que era una forma elegante de apartarlo. Pero César no veía la Galia como exilio. La veía como escenario. La frontera norte era vasta, compleja, impredecible. Tribus diversas, alianzas cambiantes, territorios que Roma aún no controlaba plenamente. Era el lugar perfecto para algo más que campañas militares. Era el espacio ideal para construir una narrativa. Y César sabía escribir narrativas. La guerra no era solo enfrentamiento físico. Era relato, era imagen. Cada victoria debía ser comunicada a Roma con precisión estratégica. Cada batalla convertida en prueba de necesidad. No estaba luchando únicamente contra pueblos galos. Estaba construyendo legitimidad ante la República. Sus soldados no eran solo tropas. Eran testigos. En el campamento, al amanecer, cuando el aire todavía conservaba el frío de la noche, César recorría las filas con una mezcla de cercanía y distancia calculada. Sabía los nombres de algunos oficiales, escuchaba quejas, compartía riesgos. El general que permanece lejos inspira obediencia. El que comparte el peligro inspira lealtad, y la lealtad era más poderosa que cualquier decreto del Senado. Las campañas en la Galia no fueron simples choques aislados, fueron una sucesión metódica de operaciones que ampliaban el control romano y consolidaban su figura. Cada tribu sometida era un mensaje enviado a Roma, y a Cute, él, y a Arra, Éfecas. Él era necesario, pero también era algo más. Comenzó a cruzar límites geográficos que antes parecían simbólicos. Atravesó el Rin, demostrando que Roma podía proyectar fuerza más allá de lo esperado. Incluso llegó a Britania, no tanto por conquista definitiva, sino por audacia. No era solo expansión territorial, era expansión de posibilidad. Roma estaba acostumbrada a generales competentes. César ofrecía algo distinto a inevitabilidad. Mientras el Senado debatía equilibrios y sospechas, él acumulaba experiencia militar y devoción personal de sus legiones. La distancia entre Roma y la Galia se convirtió en un espacio ambiguo, donde el poder del centro era menos inmediato. Y en esa distancia, César creció. No todos en Roma celebraban sus éxitos. Algunos empezaron a inquietarse. Un general demasiado exitoso altera la balanza. Cada triunfo aumentaba su prestigio popular y su independencia práctica. Pero detenerlo no era sencillo. ¿Cómo cuestionar a quien traía victorias? ¿Cómo limitar a quien expandía el territorio romano? La guerra se volvió su argumento más sólido. Sin embargo, bajo la superficie estratégica, había algo más íntimo. La necesidad de probar que no era solo un político hábil. Necesitaba demostrar que podía dominar el caos físico del campo de batalla, que no dependía únicamente de alianzas o discursos. La guerra lo transformó, no en un monstruo, como dirían algunos, sino en alguien que comprendió la magnitud del mando absoluto. En el fragor del combate, las decisiones no admiten votaciones. No hay debate prolongado, solo elección inmediata y consecuencia. Esa experiencia contrasta con la lentitud calculada del Senado. En la guerra, César probó una forma de poder más directa, más pura
más peligrosa. Comenzó a entender que la república funcionaba porque fragmentaba la autoridad, pero también empezó a preguntarse si esa fragmentación era una debilidad cuando el mundo exigía rapidez. Sus soldados lo veían como líder incuestionable, no como magistrado temporal, sino como comandante permanente. Esa diferencia era sutil, pero decisiva. Cada invierno en la Galia fortalecía su red. Cada verano de campaña ampliaba su prestigio. Y mientras tanto, Roma continuaba atrapada en rivalidades internas. La guerra no era un accidente en su carrera, era el cimiento. Necesitaba la guerra para equilibrar su ambición política. Necesitaba demostrar que no solo sabía esperar, sino también actuar con contundencia. Why Lolo Grow? Cuando las noticias de sus victorias llegaban a la capital, el pueblo celebraba, el Senado calculaba, sus aliados se fortalecían, sus adversarios comenzaban a percibir una sombra que se extendía más allá de las fronteras galas. Pero César no regresó de inmediato para reclamar poder. Siguió acumulando, porque entendía algo esencial: el prestigio militar es un capital que debe crecer antes de invertirse. La Galia no solo lo convirtió en general victorioso, lo convirtió en alternativa. Y cuando un hombre se convierte en alternativa frente a un sistema fatigado, la historia empieza a inclinarse. La guerra le dio soldados, le dio riqueza, le dio fama, pero, sobre todo, le dio algo que la República no podía controlar completamente: un ejército que lo veía como destino. Roma aún no estaba lista para enfrentarlo, pero comenzaba a sentirlo. La pregunta ya no era si César tendría influencia. La pregunta era, ¿qué ocurriría cuando decidiera usarla? Y todo empezó con una necesidad silenciosa, a la necesidad de una guerra que lo hiciera indispensable. Capítulo 4. La Galia que lo hizo imparable. La guerra lo había legitimado, pero la Galia lo transformó. Al principio, fue una campaña más en la periferia del mundo romano. Pero la Galia no sería simplemente una provincia conquistada. Se convertiría en el escenario donde Julio César dejó de ser un general ambicioso para convertirse en una figura inevitable. Las campañas iniciales consolidaron su presencia. Tribu tras tribu, alianza tras alianza, César impuso la disciplina romana con eficacia casi matemática, no siempre con brutalidad innecesaria, pero sí con claridad estratégica. La Galia debía entender que Roma no retrocedía. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más evidente se volvía una verdad inquietante. La resistencia comenzaba a unificarse. Ese fue el punto de inflexión, porque un enemigo fragmentado es manejable. Un enemigo que aprende a unirse es peligroso. De esa amenaza emergió la figura de Vercingetorix, un líder capaz de articular algo que los galos rara vez habían logrado: cohesión. No era solo una guerra territorial, era una guerra simbólica, una prueba de si Roma podía realmente dominar aquello que no compartía su lógica interna. La confrontación no fue inmediata ni simple, fue un juego de desgaste, de tácticas, de incendios estratégicos y retiradas calculadas. César entendió que la Galia no se sometería solo por superioridad numérica, necesitaba quebrar su voluntad. El sitio de Elysia fue más que una batalla, fue un manifiesto. Rodeado por fuerzas enemigas internas y externas, César ordenó construir líneas de fortificación dobles, una para contener a los sitiados, otra para resistir a los ejércitos de rescate. Fue una obra de ingeniería y determinación que desafiaba la lógica convencional. No era solo estrategia militar, era declaración de confianza absoluta. Mientras las legiones levantaban murallas de madera y tierra bajo presión constante, César demostraba algo más que habilidad, demostraba control. Control del espacio, del tiempo y del miedo, porque el miedo existía. Sus soldados no eran máquinas, sabían que estaban atrapados entre dos fuerzas. Sabían que el error significaba aniquilación, pero también sabían que su comandante no mostraba vacilación. Why en la guerra
La percepción del líder puede inclinar el resultado antes que las espadas. Cuando finalmente la resistencia gala se quebró y Vercingetorix se rindió, el mensaje fue inequívoco. Roma no solo había vencido, había impuesto una narrativa de superioridad definitiva. La Galia estaba sometida, pero algo más había ocurrido en ese proceso. César ya no dependía del Senado para definir su relevancia. Su autoridad provenía de hechos incontestables. Había ampliado las fronteras de Roma hasta límites impensables. Había multiplicado la riqueza, asegurado rutas, consolidado prestigio y había creado un ejército cuya lealtad era personal. Eso era lo verdaderamente transformador. La República podía tolerar generales exitosos, pero un general que combinaba victoria, popularidad y autonomía territorial era otra cosa. La Galia no solo le dio gloria, le dio independencia. Sus comentarios sobre la guerra no fueron escritos solo como informe, fueron diseñados como instrumento político. Cada frase, cada descripción de batalla reforzaba una imagen de racionalidad, valentía y necesidad. No era propaganda grosera, era legitimación narrativa. Mientras tanto, en Roma, el equilibrio se volvía más frágil. Los triunfos de César generaban celebraciones públicas, pero también susurros privados. Algunos lo admiraban, otros empezaban a preguntarse qué ocurriría cuando regresara con todo ese capital simbólico y militar. Porque regresaría. La Galia lo hizo imparable, no porque eliminara a todos sus enemigos, sino porque eliminó la posibilidad de ignorarlo. Su figura ya no era opcional en la política romana, era central. Cada invierno en territorio conquistado reforzaba su autoridad. Cada victoria añadía una capa más a su reputación. La distancia geográfica entre él y Roma se convirtió en una ventaja estratégica. Mientras estaba lejos, crecía, y cuanto más crecía, más difícil sería contenerlo. Sin embargo, no se precipitó. A pesar de su éxito, no marchó inmediatamente hacia el poder absoluto. Continuó consolidando, ajustando alianzas, observando el clima político en la capital, porque había aprendido algo esencial desde joven. A la paciencia no contradice la ambición, a la perfecciona. La Galia fue su prueba de fuego. Demostró que podía sostener una campaña prolongada, manejar múltiples frentes y mantener cohesión interna. Pero también reveló algo más profundo. Comenzó a acostumbrarse a un tipo de mando que no admitía contrapesos. En el campo de batalla, la decisión es suya. En Roma, la decisión es compartida. Esa diferencia se convertiría en tensión inevitable. La República aún no había reaccionado plenamente, pero la acumulación de poder es como una presión invisible. No se percibe en el instante, se siente cuando ya es demasiado tarde. César regresaría no solo como vencedor, regresaría como alternativa estructural. Y cuando un sistema debilitado enfrenta a una alternativa fuerte, el conflicto no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. La Galia lo hizo imparable porque eliminó la duda sobre su capacidad. A partir de ese momento, cualquier oposición tendría que enfrentarse no a promesas, sino había cruzado muchas fronteras geográficas. Pronto tendría que enfrentar una más peligrosa, no una línea en el mapa, sino una línea en la historia. Capítulo 5. El río que separaba al hombre del mito. No todos los ríos dividen territorios. Algunos dividen destinos. La Galia lo había hecho imparable. Pero Roma todavía existía. Mientras Julio César consolidaba su poder en el norte, en la capital se acumulaba el miedo. No un miedo inmediato, sino estratégico. El Senado comprendía que ningún hombre debía concentrar tanto prestigio militar. Y si regresaba con sus legiones intactas, el equilibrio político podría romperse definitivamente. La orden fue clara. Debía disolver su ejército antes de volver. Era una formalidad legal, pero también era una trampa. Un general sin ejército era un político vulnerable. Un hombre que regresara desarmado
quedaba expuesto a humillaciones públicas. El Senado no podía derrotarlo en el campo de batalla, pero sí podía neutralizarlo. En el foro en César, entendió perfectamente el mensaje. No era solo una cuestión jurídica, era una declaración implícita en Roma. No confiaba en él. Allí apareció el Rubicón, un río modesto, casi insignificante en tamaño. No era ancho ni imponente, no tenía la majestuosidad de las grandes fronteras imperiales. Sin embargo, simbolizaba algo absoluto, el límite legal entre un comandante provincial y el territorio bajo autoridad directa del Senado. Cruzar ese río con tropas armadas era declarar guerra a la República. No había ambigüedad posible. Esa noche no fue épica, no hubo discursos grandilocuentes, hubo silencio, no hubo cálculo, hubo una conciencia clara de que el siguiente paso no admitía retorno. César no era un hombre impulsivo, no había acumulado poder durante años para perderlo por orgullo momentáneo. Sabía que cruzar significaba renunciar a la legitimidad tradicional y apostar todo a una nueva configuración del poder. Pero también sabía algo más inquietante. Si retrocedía, su carrera terminaba. La República no perdonaba a los hombres demasiado grandes. El dilema no era moral en el sentido simple. No era la elección entre bien y mal. Era la elección entre desaparecer políticamente o redefinir las reglas. Sus oficiales lo observaban. Las legiones confiaban en él. Ansí dudaba demasiado. La incertidumbre se filtraría como grieta en una muralla. La decisión debía parecer inevitable. Cuando finalmente dio la orden de avanzar, el gesto fue contenido, casi sobrio. No necesitó teatralidad. El hombre cruzó el mito nacheo, porque desde ese instante César dejó de ser simplemente un general victorioso. Se convirtió en desafío directo al orden establecido. El Senado tuvo que elegir entre negociar o resistir, y la resistencia implicaba guerra civil. Roma había evitado durante décadas reconocer su fragilidad interna. Ahora ya no podía fingir equilibrio. El cruce del Rubicón no fue solo acto de ambición, fue síntoma de un sistema que había llegado a un punto de tensión insostenible. César no destruyó la República esa noche, la obligó a enfrentarse a lo que ya era. Mientras avanzaba hacia Italia, muchas ciudades abrieron sus puertas sin resistencia, no porque desearan guerra, sino porque el prestigio acumulado en la Galia pesaba más que la retórica senatorial. La legitimidad estaba desplazándose. Los adversarios huyeron o intentaron reorganizarse. Algunos creían que sería un conflicto breve. Otros intuían que el equilibrio antiguo había terminado. César avanzaba con rapidez, pero no con caos. Su estrategia era clara: minimizar destrucción innecesaria, presentarse como restaurador del orden frente a una élite que había perdido contacto con la realidad. No quería parecer tirano, quería parecer solución. Esa diferencia era crucial. El Rubicón fue la línea que separó al hombre calculador del símbolo irreversible. A partir de allí, cada acción tendría resonancia histórica. Cada victoria o derrota sería interpretada como prueba de que la República podía sobrevivir. ¿O no han? Y lo más inquietante es que, al cruzar, César no mostró euforia. No hubo gesto de conquista exultante. Hubo concentración, porque sabía que el paso siguiente no era expansión externa, sino confrontación interna. Roma contra Roma. El río era pequeño, la consecuencia inmensa. La decisión transformó la ambición en destino. Lo que antes era acumulación estratégica, ahora era confrontación directa. No había regreso honorable posible. Algunos dirían que ese fue el momento en que eligió el poder absoluto. Otros dirían que fue el instante en que comprendió que el sistema no podía absorberlo sin destruirlo. Tal vez ambas cosas sean ciertas. El Rubicón no fue una victoria,
Fue un compromiso irreversible con el conflicto, y al comprometerse, César dejó atrás la seguridad de la legalidad tradicional. A cambio, abrazó algo más incierto y más vasto, la posibilidad de reconfigurar Roma. No todos los hombres que cruzan una frontera saben que están entrando en la historia. César sí lo sabía, y aún así, avanzó. Capítulo 6. Roma bajo una sombra. Roma no ardió cuando él entró, no hubo saqueo indiscriminado, ni ruinas humeantes, marcando su llegada. Lo que ocurrió fue más sutil, y por eso más profundo. Cuando Julio César avanzó hacia la capital, tras cruzar el Rubicón, la ciudad ya no era un centro seguro de autoridad. Era un espacio dividido entre quienes huían y quienes aguardaban. El Senado no resistió como una fortaleza. Algunos líderes escaparon hacia el sur, buscando reorganizar fuerzas. Otros permanecieron, no por lealtad a César, sino por incapacidad de decidir. Roma no cayó en una noche. Se inclinó lentamente. La entrada de César fue contenida, casi calculadamente moderada. No buscó destruir símbolos republicanos. No disolvió de inmediato las instituciones. Al contrario, mantuvo formas, rituales, estructuras. Comprendía que la percepción era más poderosa que la fuerza bruta. No quería parecer conquistador de Roma. Quería parecer restaurador del orden. Esa fue su primera victoria en la capital en redefinir el conflicto. No como ambición personal, sino como necesidad política. Sus enemigos ya no podían presentarlo simplemente como traidor. Muchos ciudadanos lo veían como alternativa frente al caos interno. Sin embargo, la sombra ya estaba proyectada. Una sombra no siempre oscurece con violencia. A veces simplemente altera la luz. Y Roma comenzó a verse distinta bajo su presencia. Las decisiones se tomaban con más rapidez. Los debates parecían más breves. La figura de César dominaba cualquier espacio donde aparecía. No gritaba, no amenazaba abiertamente, pero su autoridad era tangible. Los senadores lo sabían. La república había sido diseñada para evitar la concentración absoluta de poder. Magistraturas temporales, mandatos limitados, equilibrios constantes, pero ahora un solo hombre acumulaba prestigio militar, respaldo popular y control efectivo de la ciudad. No era una dictadura proclamada, era una concentración progresiva. Algunos defendían su liderazgo como solución provisional. Roma necesitaba estabilidad, necesitaba reorganización, necesitaba reformas que el sistema tradicional había sido incapaz de implementar. Otros percibían el peligro con claridad casi física, porque cada concesión hecha a César debilitaba la antigua arquitectura institucional. Pero el problema era evidente. ¿Quién podía reemplazarlo? Sus adversarios más fuertes estaban lejos o debilitados. Las legiones le eran leales. El pueblo no mostraba rechazo masivo, y el Senado carecía de cohesión para oponerse frontalmente. La sombra crecía no por imposición violenta, sino por ausencia de alternativa. César actuó con rapidez estratégica, reorganizó deudas, impulsó medidas administrativas, proyectó reformas que parecían responder al desgaste estructural de la República. No era destrucción inmediata, era transformación gradual, y en esa transformación, la figura del Senado comenzó a parecer secundaria. Roma había estado acostumbrada a múltiples centros de influencia. Ahora todo gravitaba alrededor de un solo punto. Esa concentración generaba una mezcla peligrosa de alivio y temor. Alivio, porque el caos parecía controlado. Temor, porque el control tenía nombre propio. En los Chaos, el ciudadano común no necesariamente reflexionaba sobre teoría constitucional. Percibía estabilidad, percibía eficacia. Y eso era suficiente para inclinar simpatías. Pero en los salones privados, entre antiguos aliados republicanos, se discutía otra cosa precedente. Porque si un hombre podía entrar con ejército y reconfigurar el poder sin resistencia efectiva, ¿qué impediría que otro hiciera lo mismo en el futuro? La república se sostenía en tradición tanto como en leyes, y la tradición estaba siendo reescrita. César
no necesitaba proclamarse rey. Sabía que ese título era políticamente tóxico en Roma. La memoria de los antiguos reyes expulsados seguía viva en el imaginario colectivo, pero tampoco necesitaba esa palabra. El poder real no siempre requiere nombre explícito. Roma, bajo su sombra, no era un territorio devastado. Era una ciudad que funcionaba, pero bajo nueva lógica. Las decisiones estratégicas fluían desde él. Las alianzas giraban en torno a su figura. La estabilidad dependía de su permanencia. Y esa dependencia era la señal más clara de cambio. Porque cuando un sistema depende de un individuo para sostenerse, ya no es el mismo sistema. Algunos empezaron a preguntarse si el orden restaurado tenía un precio oculto. Otros preferían no pensar en ello. La fatiga institucional había generado una aceptación pragmática. La sombra no se impuso con violencia espectacular. Se extendió porque Roma estaba cansada. César caminaba por el foro con serenidad controlada. Sabía que cada gesto sería interpretado. Sabía que cada reforma consolidaba su posición, pero también entendía que el equilibrio era frágil. No todos aceptarían indefinidamente esa concentración. La República no había sido derrotada en batalla abierta dentro de la ciudad. Había sido desplazada por eficacia, y eso hacía el cambio más profundo. Roma estaba bajo una sombra, porque la luz anterior ya no bastaba para iluminar sus contradicciones, y cuando una ciudad aprende a acostumbrarse a la sombra, el siguiente paso no suele ser el regreso a la claridad antigua, suele ser la transformación definitiva. Capítulo 7. El precio de mirar demasiado tiempo al abismo. Había algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. No era el enemigo quien estaba cambiando el curso de la historia. Era él, no, la guerra, no, el destino, no, los dioses eran. Desde hacía semanas, su mirada había adquirido una quietud extraña. No era serenidad, tampoco era miedo. Era algo más profundo, más peligroso a la conciencia de que el abismo también observaba. Al principio, fue apenas un detalle, una orden dada con demasiada frialdad, una pausa innecesaria antes de firmar una sentencia, un silencio que se prolongaba cuando todos esperaban palabras. Sus generales lo atribuían al cansancio, sus consejeros a la presión del mando, sus enemigos a la duda, pero no era duda, era comprensión. Había comenzado a entender que la guerra no terminaba cuando el campo quedaba en silencio. La guerra continuaba en la memoria, en las madres que enterraban hijos, en los soldados que despertaban en mitad de la noche con las manos temblando, en los territorios que juraban lealtad por miedo y no por convicción. Y esa comprensión era más devastadora que cualquier derrota. No llevaba escolta, no. Llevaba armadura. Solo la sombra de su figura proyectada por antorchas moribunda. Escuchó el murmullo del viento entre las telas. Escuchó la respiración pesada de los hombres exhaustos. Escuchó incluso el crujido leve de la tierra húmeda bajo sus botas. Todo parecía en orden. Y sin embargo, algo se estaba rompiendo. No en el ejército, no en el imperio. En él había pasado años convencido de que avanzar era la única forma de existir, que detenerse significaba desaparecer, que dudar era traicionar su propio mito. Pero ahora, por primera vez, comenzó a preguntarse si el mito había empezado a devorarlo. El amanecer llegó con una batalla, no una gran confrontación épica destinada a los libros, no un choque que decidiría el destino del mundo, solo una ciudad más, defendida por hombres que sabían que iban a perder. Vio flechas atravesar el aire como si el cielo mismo estuviera rasgándose. Vio cuerpos caer y algo dentro de él no celebró. No sintió euforia, no sintió gloria, sintió desgaste. Era como si cada victoria le restara algo invisible. Cuando la puerta principal cedió y el estandarte enemigo cayó,
Sus hombres gritaron su nombre. Siempre gritaban su nombre como si él fuera la explicación de todo. Bajó al campo cubierto de polvo y sangre. Un joven soldado enemigo, apenas un muchacho, yacía herido cerca de la muralla. No tendría más de 17 años. Sus miradas se cruzaron. El muchacho no escupió odio, no suplicó, solo preguntó con voz rota. ¿Valía la pena? Él no respondió, porque por primera vez no estaba seguro. La ciudad cayó antes del mediodía. Las órdenes se ejecutaron. El control se aseguró. La maquinaria del imperio siguió funcionando con precisión impecable. Pero esa pregunta quedó suspendida en el aire como una herida abierta. ¿Valía la pena? Esa noche convocó a sus generales. Hablaron de estrategia, de rutas comerciales, de posibles rebeliones futuras, de nuevos territorios aún por conquistar. Lo escuchaban con respeto absoluto, pero él los miraba como si estuviera viendo fantasmas. Hombres que ya no sabían quiénes eran fuera de la guerra. Se retiró antes de que terminara la reunión. Se sentó solo frente al mapa extendido sobre la mesa. El mundo parecía pequeño bajo la luz temblorosa de la lámpara. Líneas trazadas con tinta marcaban territorios dominados. Flechas indicaban futuros movimientos. Durante años, ese mapa había sido una promesa. Ahora era una jaula, porque comprendió algo brutal. Incluso si conquistaba todo lo que quedaba, no sabría qué hacer después. No había aprendido a construir, no había aprendido a permanecer, tan solo a avanzar. Y avanzar eternamente es otra forma de huir. Recordó su infancia, la primera vez que sostuvo una espada demasiado pesada para sus manos, la voz que le dijo que estaba destinado a más, la idea de grandeza sembrada antes de que pudiera elegir. Nunca se le preguntó si quería paz tan solo, si quería gloria. El problema de la gloria es que nunca es suficiente. Siempre exige otra batalla, otro triunfo en otra prueba. Miró sus propias manos. Habían empuñado armas, firmado decretos, señalado destinos, pero ahora temblaban levemente, no por miedo, y ese cansancio era más aterrador que cualquier ejército enemigo. Al amanecer siguiente, ordenó continuar la marcha, no porque estuviera convencido, sino porque no sabía hacer otra cosa. Sus hombres obedecieron sin cuestionar. El horizonte se abrió frente a ellos como una promesa que ya no emocionaba. El sol iluminó los estandartes, los tambores marcaron el ritmo, y mientras el ejército avanzaba, él comprendió algo definitivo. El abismo no era la muerte, no era la derrota, era la incapacidad de detenerse, incluso cuando el alma lo pedía. Había mirado demasiado tiempo dentro de la oscuridad, y ahora la oscuridad lo acompañaba, silenciosa, inseparable. No era un tirano, no era un monstruo, era un hombre atrapado en la versión más grande de sí mismo. Y eso, quizá, era la tragedia más profunda de todas, porque hay enemigos que pueden vencerse con acero, hay imperios que pueden derrumbarse con fuego, pero no existe espada capaz de cortar la imagen que el mundo ha construido sobre uno. Siguió cabalgando. El viento levantó polvo a su alrededor. El sonido de miles de pasos resonó como un eco interminable, y en medio de ese estruendo, solo una pregunta persistía, más fuerte que los tambores. ¿Valía la pena? El abismo no respondió, pero tampoco se apartó. Capítulo 8. Cuando conquistar dejó de ser suficiente. Hubo un tiempo en que cada ciudad tomada era una revelación. Las puertas cayendo bajo arietes eran música. El polvo elevándose tras la carga de caballería era un himno. El grito de victoria era una confirmación de destino. Pero ese tiempo comenzó a desvanecerse. No de golpe, no con una derrota, sino con una sensación casi imperceptible. La conquista dejó de llenar el vacío. El ejército avanzaba como siempre,
cruces de ríos imposibles, desiertos que devoraban hombres y bestias, montañas que parecían burlarse de la ambición humana. Todo era superado con disciplina y voluntad férrea. Y sin embargo, cada nueva victoria parecía más pequeña que la anterior. La gloria, repetida demasiadas veces, pierde su brillo. En una ciudad del este, recibió embajadores antes de que las murallas fueran tocadas. Se arrodillaron, ofrecieron tributo, prometieron lealtad eterna. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo rendición. Sus generales celebraron la eficiencia, sus consejeros hablaron de estabilidad, el tesoro creció, el mapa volvió a expandirse, pero él sintió algo extraño, una ausencia. La conquista sin lucha era administrativamente perfecta, pero espiritualmente vacía. Esa noche, desde el balcón del palacio recién ocupado, observó la ciudad en silencio. Antorchas iluminaban calles estrechas. Familias cenaban con temor contenido. Soldados patrullaban con pasos pesados. Todo estaba bajo control. Y sin embargo, nada le pertenecía realmente, porque comprendió que poseer no es lo mismo que pertenecer. Había pasado años creyendo que dominar el mundo lo convertiría en parte de Elan, que cada territorio conquistado sería una extensión de su identidad. Pero el mundo no se dejaba absorber, solo se dejaba gobernar. Y gobernar no es amar. La siguiente campaña fue más brutal. Una región se negó a rendirse, resistieron con ferocidad desesperada, quemaron sus propios campos. Antes de permitir que fueran utilizados por el invasor, atacaron de noche, sabotearon rutas, lucharon no por gloria, sino por supervivencia. Ahí volvió a sentir algo, no alegría, no furia, respeto, porque entendió que esos hombres luchaban por algo que él ya no recordaba, cómo sentirán hogar. La batalla final fue devastadora. El terreno quedó cubierto de humo y ceniza. La victoria fue absoluta. Pero mientras caminaba entre los restos, supo que había cruzado una línea invisible, no estratégica, interior, porque la conquista ya no era una prueba de grandeza, era una rutina, y la rutina es el enemigo silencioso del mito. Comenzó a notar cambios en su entorno. Algunos oficiales evitaban su mirada, otros exageraban elogios. La lealtad seguía intacta, pero algo más frágil empezaba a filtrarse en cansancio. No físico ni existencial. Los hombres que lo seguían habían sacrificado juventud, familia, futuro. Muchos ya no recordaban la forma de sus casas. Algunos habían aprendido a amar únicamente el sonido de la guerra, porque fuera de él no sabían quiénes eran. Él mismo se reconocía en ese vacío. Una tarde ordenó detener la marcha antes de lo habitual. Los soldados se sorprendieron. El campamento se levantó con una lentitud casi incrédula. Caminó hasta una colina solitaria. Desde allí, el imperio parecía infinito. Tierras conquistadas, pueblos sometidos, rutas comerciales que unían extremos del mundo conocido. Había logrado lo impensable, y aún así, algo faltaba. Se preguntó, por primera vez con verdadera honestidad. ¿Y después qué? No era una pregunta estratégica, no hablaba de la siguiente frontera. Hablaba del final real. Si conquistaba todo lo conquistable, ¿qué quedaría de él? ¿Un administrador? ¿Un símbolo? ¿Una estatua? Había dedicado su vida a superar límites, pero nadie le enseñó a vivir sin ellos. Esa noche soñó no con batallas, no con coronas. Soñó con quietud en un campo abierto sin ejércitos, un río sin puentes militares, un cielo que no anunciaba marchas. En el sueño no llevaba espada, y eso lo despertó sobresaltado, porque comprendió algo aterrador. En una parte de él deseaba descansar, y el descanso era una traición al personaje que había construido. El mito exige movimiento constante. El mito no envejece, el mito no duda, pero el hombre sí. Ahí en los días siguientes continuó avanzando. Las campañas siguieron su curso, las ciudades cayeron, las alianzas se firmaron, la historia seguía escribiéndose con la misma tinta roja, pero dentro de él
La ecuación había cambiado. Antes, conquistar era una forma de escapar del miedo a la insignificancia. Ahora, conquistar comenzaba a parecer una forma de evitar enfrentarse a sí mismo. Había derrotado reyes, había cruzado desiertos imposibles, había vencido ejércitos superiores en número, pero nunca había intentado vencer el impulso que lo empujaba siempre hacia adelante. Y esa batalla era la única que no sabía cómo librar. Una tarde, mientras revisaba informes, uno de sus generales más antiguos habló con franqueza inusual. Los hombres están cansados. No fue una queja, fue un diagnóstico. Él asintió lentamente, porque también lo estaba, pero decirlo en voz alta habría sido aceptar que el imperio tenía límites, y el mito no admite límites. Sin embargo, el mundo empezaba a mostrarlos. Las rutas eran más largas, las provisiones más difíciles, las culturas más ajenas. Cada nueva región exigía no solo conquista, sino comprensión. Y comprender es más complejo que dominar. Por primera vez, comenzó a considerar que tal vez el verdadero poder no estaba en expandirse, sino en saber cuándo detenerse. Pero esa idea era peligrosa porque si se detenía, ¿qué quedaría de la historia que había construido? La última escena del día lo encontró mirando el horizonte, mientras el sol descendía lentamente. El cielo se tiñó de tonos dorados y oscuros, como si el mundo mismo estuviera ardiendo suavemente. Sus hombres preparaban la siguiente jornada. El mundo aún tenía fronteras, pero ya no estaba seguro de querer cruzarlas. La conquista había dejado de ser suficiente, y cuando lo único que sabes hacer deja de llenar el vacío, comienzas a descubrir quién eres realmente. El viento sopló con fuerza. Por primera vez en muchos años, no deseó que el día siguiente trajera otra batalla. Deseó claridad. Pero la claridad rara vez acompaña a los hombres que han construido su identidad sobre la guerra. Y así, mientras el ejército dormía bajo un cielo indiferente, él permaneció despierto, no planeando, no soñando, solo sintiendo el peso de una pregunta que comenzaba a volverse insoportable. Si no conquisto, ¿quién soy? Capítulo 9. El límite que el mundo se atrevió a poner en el mundo. Hasta entonces, había sido una puerta tras otra. Puertas de piedra, puertas de fuego, puertas defendidas por ejércitos convencidos de que eran el final del camino, y todas habían cedido. Pero esta vez no fue una ciudad, no fue un rey, no fue una muralla, fue el horizonte mismo. Durante semanas avanzaron hacia el este, donde los mapas comenzaban a volverse inciertos y los relatos adquirían tonos casi míticos. Se hablaba de ríos imposibles, de lluvias interminables, de tierras donde el cielo parecía más bajo y la tierra más espesa. El ejército seguía marchando, pero algo había cambiado. No era solo cansancio, era saturación. Habían cruzado desiertos abrasadores y montañas que cortaban la respiración. Habían visto morir amigos, habían enterrado hermanos, habían dejado atrás cualquier noción clara de hogar. Muchos ya no sabían pronunciar el nombre de su ciudad natal sin dudar. Y ahora, frente a ellos, se extendía un territorio que parecía no terminar nunca. Cuando llegaron al gran río, la lluvia caía con una furia constante. El agua descendía como si el cielo estuviera intentando borrar la tierra. El río no era solo ancho, era interminable, anturbio, violento, un límite natural que parecía respirar. Los exploradores regresaron con noticias inquietantes. Más allá había ejércitos aún mayores, guerreros montados en animales que nunca habían visto, reinos vastos, territorios que no se rendirían fácilmente. Por primera vez en años, el avance no dependía solo de estrategia, dependía de voluntad colectiva. Convocó a sus oficiales. El ambiente en la tienda principal era denso, casi eléctrico. No era miedo lo que flotaba en el aire. Era algo más difícil de enfrentar a la duda compartida. Uno de los generales más veteranos habló sin rodeos. Hemos llegado lejos. No fue una celebración, fue una advertencia. Otro añadió, los hombres murmuran, no por cobardía, por agotamiento.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquier derrota. Él los miró uno a uno. Habían envejecido junto a él. Sus rostros estaban marcados por cicatrices visibles e invisibles. No eran soldados frágiles, eran hombres que habían atravesado lo imposible y ahora pedían algo radical al detenerse, no por miedo al enemigo, por deseo de regresar. Esa noche caminó solo hasta la orilla del río. La lluvia empapó su capa, el barro se adhería a sus botas, el agua rugía con una fuerza que parecía desafiar cualquier intento humano de cruzarla. Se quedó allí largo tiempo. Había derrotado imperios, había roto ejércitos superiores, había convertido lo improbable en rutina, pero nunca había enfrentado un límite impuesto, no por la fuerza externa, sino por la voluntad interna de sus propios hombres. ¿Podía obligarlos a continuar? Si la disciplina aún existía, la autoridad aún era absoluta. Pero algo dentro de él comprendía que la obediencia no es lo mismo que convicción. Cruzar ese río significaría más que una victoria militar. Significaría romper algo invisible entre él y quienes lo habían seguido hasta el fin del mundo conocido. Al amanecer, reunió al ejército completo. Miles de hombres bajo la lluvia, armaduras apagadas, rostros expectantes, el sonido constante del agua como telón de fondo. Habló de Glorian, habló de historia, habló de lo que aún quedaba por conquistar, pero mientras pronunciaba esas palabras, sintió una distancia creciente entre su voz y su propia convicción. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, a nadie avanzó. No hubo desafío abierto, no hubo rebelión, tan solo inmovilidad. Era la primera vez que el mundo no cedía ante su voluntad, porque el mundo no estaba frente a él, estaba detrás, en los hombres que habían decidido, sin violencia, que el límite había sido alcanzado. Esa resistencia silenciosa fue más poderosa que cualquier ejército enemigo. Podía ordenar ejecuciones ejemplares, podía imponer castigos, pero no podía obligar al corazón colectivo a seguir creyendo. La lluvia continuaba cayendo. Durante largos minutos, sostuvo la mirada del ejército y comprendió algo devastador. No se puede conquistar lo que no quiere ser conquistado. No, esta vez, el límite no era el río, era la voluntad humana. Finalmente, levantó la mano, no para ordenar el avance, para ordenar el regreso. El murmullo que recorrió las filas no fue de euforia, fue de alivio contenido. Algunos bajaron la cabeza, otros cerraron los ojos brevemente. Nadie celebró, porque sabían lo que significaba. El mito había encontrado un borde. Mientras el ejército comenzaba a organizar el retorno, él permaneció inmóvil frente al río. No se sentía derrotado, pero tampoco victorioso. Había enfrentado el único enemigo que no podía destruir, el límite impuesto por la realidad compartida. El mundo había osado decir no, y él, por primera vez, había escuchado. En el camino de regreso, el paisaje parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque la dirección era otra. Avanzar siempre había sido simple. Regresar era complejo, porque regresar implica aceptar que no todo puede poseerse. Las noches se volvieron más silenciosas, las conversaciones más introspectivas. Algo se había quebrado, pero no con violencia. Se había transformado. Ya no era el hombre que no conocía fronteras. Era el hombre que había visto una y había decidido no cruzarla. Eso no lo hacía más pequeño, lo hacía humano. Pero la humanidad es un territorio peligroso para quien ha vivido como símbolo. Mientras el río quedaba atrás y el horizonte cambiaba, una nueva pregunta comenzó a crecer dentro de Elan. Si el mundo tiene límites, ¿también los tiene el mito? Capítulo 10. El cuerpo que empezó a traicionar al mito. El regreso no fue una marcha triunfal. No hubo ciudades adornadas, ni discursos celebrando prudencia. El ejército caminaba en dirección opuesta. El desgaste era el mismo. Las heridas acumuladas cobraban factura. En medio de ese desgaste, algo cambió en él, un malestar leve, fiebre pasajera,
un dolor que atribuyó al cansancio, pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, y cuando decide hablar, no acepta silencios forzados. Una noche despertó sudando, respiración irregular, el aire espeso. Intentó incorporarse, y el mundo giró. No, era miedo. Era su organismo rebelándose. Había forzado su cuerpo más allá de lo razonable. El mito no siente fatiga, pero el hombre, decían los médicos, fueron discretos. Hablaron de agotamiento, de infecciones menores, de la necesidad de reposo en reposo. Una palabra que le resultaba casi ofensiva. ¿Cómo descansa alguien cuya identidad está construida sobre el movimiento? Aún así, aceptó reducir el ritmo. El ejército avanzó más lentamente. Sus generales intercambiaban miradas. La noticia no tardó en expandirse. El líder no estaba invulnerable. Esa revelación era más peligrosa que cualquier ejército ni intentó ignorarlo. Se presentó ante sus tropas con firmeza. Montó a caballo incluso cuando la fiebre le quemaba. Pero cada gesto exigía ahora un esfuerzo desproporcionado. Una tarde, la pluma cayó de su mano. Se quedó mirando sus dedos, incapaces de sostener lo que antes controlaban con precisión absoluta. Comprendió entonces algo brutal. El cuerpo no negocia con la ambición. El mito puede proclamarse eterno. El cuerpo recuerda que no lo es. Las noches se volvieron más largas. El sueño llegaba fragmentado, interrumpido por escalofríos y visiones confusas. A veces soñaba con ríos imposibles, otras con su infancia, antes de que la palabra grandeza pesara. Despertaba con una sensación extraña, nostalgia de una versión de sí mismo que nunca tuvo tiempo de conocer. Los médicos comenzaron a preocuparse abiertamente. Susurraban términos técnicos, pero en sus ojos había incertidumbre. Él lo sabía, no estaba muriendo aún, pero tampoco estaba intacto. El ejército llegó a una gran ciudad. Allí la enfermedad dejó de ser un rumor y se convirtió en evidencia. Ya no podía ocultar la debilidad. Los escalones del palacio parecían más altos. La armadura, más pesada, recibía delegaciones sentado, con compostura ensayada. Hablaba con firmeza, sonreía cuando era necesario, pero tras cada encuentro quedaba exhausto. El cuerpo estaba traicionando al mito y no había espada capaz de combatirlo. En un momento de lucidez dolorosa, comprendió que había pasado años desafiando límites externos, sin prestar atención al límite interno más obvio en la carne. Había vencido imperios, pero su mayor frontera era biológica. Una tarde pidió que lo dejaran solo. Caminó lentamente hasta una ventana amplia desde la que se veía la ciudad. La vida seguía su curso. Mercaderes negociaban, niños corrían, soldados entrenaban. El mundo no se detenía. Esa constatación fue tan clara como fría. Había vivido convencido de que su presencia alteraba el curso de la historia. Y tal vez era cierto, pero también era cierto que la historia continuaría cuando su cuerpo dejara de sostenerla. Se apoyó en el marco de piedra. Por primera vez, no pensó en expansión ni en gloria. Pensó en finitud, no como tragedia, como realidad. El mito exige perpetuidad. El hombre aprende mortalidad. Las fiebres se intensificaron. Los días se volvieron borrosos. A veces despertaba sin recordar cuánto tiempo había pasado. Otras veces hablaba con claridad absoluta sobre asuntos de gobierno, como si nada ocurriera. Esa alternancia confundía a todos, pero él entendía el mensaje. No era castigo, no era ironía divina. Era consecuencia. El cuerpo estaba reclamando lo que había sido ignorado durante años. Y en esa debilidad surgió una última batalla, silenciosa pero decisiva en aceptar que no podía controlar todo. Había construido su identidad sobre la idea de voluntad imparable, pero la voluntad no regenera tejidos, no detiene infecciones, no convence a la sangre de circular mejor. La carne tiene su propio calendario. Una noche, mientras la fiebre alcanzaba su punto más alto,
Murmuró algo. No se puede conquistar la mortalidad. Tal vez era una confesión. Tal vez una conclusión. A la mañana siguiente parecía más tranquilo. No recuperado aún, pero sereno. Como si finalmente hubiera comprendido que el límite del mundo era solo el preludio del límite del cuerpo. El mito comenzaba a resquebrajarse, y debajo de él emergía el hombre, no invencible, no eterno, simplemente humano. El cuerpo había empezado a traicionar al mito, y esa traición no podía ser castigada. Solo Aesop. Capítulo 11. El silencio que siguió a la última orden. El poder no desaparece de golpe, se diluye como la luz al atardecer, que no se apaga de inmediato, sino que se vuelve más tenue, hasta que uno apenas recuerda cuando dejó de iluminar. Su voz aún daba órdenes, sus manos aún firmaban decretos, su nombre aún era pronunciado con respeto absoluto. Pero algo esencial había cambiado. El cuerpo ya no obedecía con la misma disciplina que el ejército. Las fiebres regresaban en oleada. A veces lo dejaban días enteros en un estado de claridad engañosa. Otras veces lo sumergían en una neblina donde el tiempo se fragmentaba. Los médicos hablaban en susurros, los generales evitaban mirar demasiado tiempo su rostro. Nadie decía la palabra que flotaba en el aire, en fin. Desde su lecho podía escuchar la ciudad. Carros rodando sobre piedra, voces lejanas, el murmullo constante de un mundo que no se detenía. Eso lo intrigaba. Durante años había sentido que cada movimiento suyo alteraba el equilibrio de la historia. Y tal vez era cierto, pero ahora comprendía algo más profundo. La historia no depende de un solo cuerpo. El mito puede parecer indispensable. El mundo nunca lo es. Una tarde pidió que lo ayudaran a incorporarse. Quería ver el sol descender una vez más desde la terraza superior. El trayecto fue lento, casi ceremonial. Cada escalón era una negociación con el dolor. Al llegar arriba, el cielo se extendía vasto y silencioso. El horizonte ardía en tonos dorados y rojizos, como si el mundo recordara todas las batallas sin mencionarlas. Respiró hondo. El aire parecía más pesado que en años anteriores, pero también más real. Uno de sus generales más antiguos se acercó con cautela. «Hay asuntos que deben resolverse», dijo en voz baja. En asuntos, siempre había asuntos en sucesión. Estabilidad, en continuidad. El imperio era demasiado grande para quedar suspendido en la incertidumbre. Lo sabía, pero también sabía que ningún nombramiento evitaría la fractura inevitable que seguiría a su ausencia. El poder no se transfiere sin tensiones, se disputa. Guardó silencio largo rato antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz no era la del conquistador, era la del hombre que había comprendido sus límites. Dio instrucciones claras, distribuyó responsabilidades, habló con una serenidad que desconcertó incluso a quienes lo conocían mejor. No había dramatismo, no había proclamaciones grandiosas, solo pragmatismo. La última orden no fue un grito, fue casi un susurro new. Sin embargo, todos entendieron su peso. Esa noche la fiebre regresó con fuerza implacable. Las paredes de la habitación parecían inclinarse. El techo se difuminaba. Los recuerdos se mezclaban con el presente. Vio campos de batalla superpuestos unos sobre otros. Escuchó vítores que se transformaban en ecos lejanos. Sintió el peso de la espada en una mano que ya no podía sostenerla. Entre esa confusión emergió una imagen clara. El río que no cruzó. El Lemite. Tal vez no fue una derrota. Tal vez fue una advertencia. Porque todo hombre, incluso el más ambicioso, tiene un punto donde el mundo dice basta. Y luego, el cuerpo repite la misma palabra. Alrededor de su lecho, los hombres que lo habían seguido hasta el fin del mundo permanecían en silencio. No hablaban esperaban como si aún pudiera levantarse y ordenar una última campaña, pero el cuerpo ya no respondía. La respiración se volvió irregular, más lenta.
como si cada inhalación fuera una despedida. No hubo discurso final, no hubo declaración épica, solo una exhalación que no regresó, y luego silencio. Un silencio distinto al de los campos después de la batalla. No era el silencio de la muerte colectiva, era el de la ausencia individual, el silencio que sigue cuando el centro deja de existir. Durante años su nombre había sido pronunciado como sinónimo de avance. Ahora ese nombre flotaba en el aire, sin un cuerpo que lo sostuviera. El imperio no cayó en ese instante. No hubo terremotos, no hubo señales en el cielo. La ciudad continuó respirando. Pero algo intangible se había desvanecido. Los generales intercambiaron miradas cargadas de cálculo y temor. Las alianzas empezarían a redefinirse. Las lealtades serían puestas a prueba. Las fronteras se volverían frágiles, porque el mito había muerto. Y el hombre con Elan, en las horas siguientes, la noticia se expandió con rapidez controlada. Se organizaron ceremonias, se planificaron honores, se prepararon discursos, pero ninguno pudo capturar lo esencial. No fue solo la muerte de un rey, fue el fin de una voluntad que había empujado al mundo más allá de lo que creía posible. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo indiferente, el silencio persistió, no como vacío, como transición, porque cuando una figura desmesurada desaparece, el mundo debe reajustarse, y ese reajuste nunca es inmediato. El hombre que había temido detenerse, finalmente se detuvo. No por elección estratégica, no por cálculo, por naturaleza. La última orden había sido dada, y lo que siguió no fue caos inmediato. Fue silencio, un silencio que contenía preguntas, un silencio que precede a las disputas, un silencio que revela la verdad más incómoda. A ningún mito es más fuerte que la mortalidad. Capítulo 12. El hombre que nunca aprendió a detenerse. La muerte no detuvo el movimiento, lo fragmentó. En los días que siguieron, el imperio no cayó con estruendo. Fue más lento, más humano. El centro desapareció. Y cuando el centro desaparece, las fuerzas que orbitaban buscan su propia gravedad. Sus generales, hombres curtidos, ahora se miraban con cautela. No. Eran supervivientes. Sabían que un imperio tan vasto no podía sostenerse solo con recuerdos. Había dejado mapas, órdenes, estructuras, pero ninguna instrucción reemplaza la presencia de quien la impone. El mito, sin cuerpo, se convierte en disputa. Algunos querían perpetuar su nombre intacto, convertirlo en símbolo sagrado, intocable. Otros veían en su ausencia una oportunidad inevitable para redefinir el poder. La fragmentación no fue inmediata, fue progresiva como una grieta que avanza silenciosamente. En los Scales, la noticia de su muerte generó una mezcla extraña de duelo y temor. Para muchos, había sido más que un rey, la encarnación del avance, la prueba de que el mundo podía expandirse. Pero también había sido guerra constante, y la guerra deja cicatrices que el tiempo no borra fácilmente. En tierras lejanas, algunos celebraron discretamente. Otros observaron el horizonte con incertidumbre, porque incluso quienes resistieron su avance habían aprendido a medir sus decisiones en función de su existencia. La ausencia reconfigura el cálculo. Sin él, las fronteras empezaron a comportarse como acuerdos temporales. Los pactos comenzaron a tensarse, las alianzas a resquebrajarse. No porque faltara inteligencia política, porque faltaba la figura que unificaba el miedo y la admiración. Mientras tanto, su cuerpo fue preparado con honores en ritos solemnes. Guardias inmóviles, discursos cuidadosamente elaborados. Se habló de grandeza, de visión, de coraje. Se omitieron las dudas. Se omitieron las noches de fiebre. Se omitió la pregunta: ¿valía la pena? La historia prefiere líneas claras,
Los hombres reales son más complejos. Con el paso de los meses, el imperio comenzó a dividirse en zonas de influencia. No fue traición abierta, fue adaptación. Cada general conocía el territorio. Cada región tenía dinámicas propias. La unidad sin su figura resultaba frágil. Y así, lo que había sido una expansión imparable se transformó en múltiples centros de poder. No fue fracaso inmediato, fue transformación inevitable. En algún lugar del vasto territorio, un niño escuchó su nombre por primera vez. Solo oyó relatos. Para ese niño, era leyenda. No enfermedad, no duda, no límite. Ahí comenzó su segunda vida, porque el hombre muere una vez. El mito puede sobrevivir generaciones, pero incluso el mito cambia según quien lo cuente. Para algunos, fue el conquistador supremo. Para otros, el destructor incansable. Para algunos, un visionario que unió culturas. Para otros, un hombre incapaz de detenerse. Y quizá esa última descripción sea la más honesta. Nunca aprendió a detenerse, ni ante el cansancio, ni ante el límite del mundo, ni ante el desgaste del cuerpo. Se detuvo solo cuando la naturaleza lo obligó. Y esa es la ironía silenciosa de toda ambición desmesurada. En el impulso que construye grandeza, es el mismo que impide saber cuándo basta. Acos despius. Los territorios hablaban idiomas mezclados. Comerciaban ideas que antes jamás se habrían cruzado. Las rutas abiertas por su ejército se convirtieron en caminos de intercambio cultural. La espada abrió puertas. El tiempo las redefinió. Su imperio no permaneció intacto, pero su impacto, sí, dejó una pregunta que persiste. ¿Es la expansión un signo de grandeza o una forma de huir del vacío? Tal vez nunca buscó solo territorio. Tal vez buscaba confirmación de que era más grande que su sombra infantil, más grande que el miedo a la insignificancia. Y en esa búsqueda transformó el mundo, pero no logró responder la única cuestión que importaba. ¿Quién era cuando no estaba conquistando? El hombre que nunca aprendió a detenerse dejó tras de sí ciudades, rutas, memorias y cicatrices. Dejó también una advertencia. El mundo puede ser empujado más allá de sus límites conocidos, pero el cuerpo no en él, el tiempo no, la condición humana no. Y quizá ahí reside la verdadera dimensión de su legado. No en la cantidad de territorios conquistados, sino en la claridad con la que mostró que incluso los más grandes están sujetos al mismo final que cualquier otro hombre. El silencio que siguió a su última orden no fue vacío, fue el comienzo de la reinterpretación, porque la historia no conserva hombres, aún conserva pregunta, y la suya sigue viva. Si la grandeza exige no detenerse nunca, ¿cuánto cuesta aprender demasiado tarde que detenerse también es una forma de sabiduría? El eco que no aprende a callar. No fue el imperio lo que sobrevivió, fue la pregunta. Los territorios cambiaron de manos, las fronteras se redibujaron, los nombres de sus generales se convirtieron en notas al pie, las ciudades que juraron lealtad aprendieron a jurarla a otros. El mapa volvió a moverse, como siempre lo hace, pero su figura quedó suspendida en un espacio extraño entre historia y símbolo, no como estatua inmóvil, sino como impulso. Durante siglos, otros hombres miraron su recorrido y sintieron la misma tentación: avanzar más allá de lo razonable, superar límites que parecían definitivos, convertir la voluntad en destino. Algunos lo admiraron, otros lo juzgaron. Nadie pudo ignorarlo, porque más allá de la política o la guerra, representó algo profundamente humano, a la incapacidad de aceptar la quietud. Hay quienes nacen buscando estabilidad, otros nacen buscando expansión. Él pertenecía a los segundos, pero la expansión constante tiene un precio invisible. No se paga solo con sangre o fatiga, se paga con identidad. Cuando toda definición depende del movimiento, detenerse equivale a desaparecer. Y tal vez por eso nunca aprendió a hacerlo.
El mundo que ayudó a conectar siguió intercambiando ideas, lenguas, creencias, rutas que antes eran imposibles se convirtieron en arterias culturales. La espada abrió caminos que el comercio y la filosofía terminaron de consolidar. Sin proponérselo, facilitó encuentros que sobrevivieron a su ambición. Ese es el paradoja silenciosa de su legado. A la guerra preparó el terreno para el diálogo, pero el hombre que lo inició no vivió lo suficiente para comprender la totalidad de su impacto. Quizá nadie puede. Las generaciones futuras no recordaron sus fiebres, no imaginaron las noches en que dudó frente al río, no sintieron el peso del cuerpo traicionando al mito. Recordaron victorias, recordaron audacia, recordaron grandeza. La memoria colectiva es selectiva, prefiere lo extraordinario a lo vulnerable. Sin embargo, en cada relato épico hay una grieta que el tiempo no logra cerrar del todo, una insinuación de que la grandeza absoluta es una ilusión sostenida por voluntad, no por invulnerabilidad. Su vida no fue una línea ascendente perfecta, fue una tensión constante entre impulso y límite, entre mito y carne, entre el deseo de conquistar el mundo y la imposibilidad de conquistar la mortalidad. Ahí reside su verdadera dimensión, no en cuanto avanzó, sino en lo que reveló sobre el avance mismo. Porque la pregunta que dejó no es geográfica, es existencial. Cuando deja de ser crecimiento y se convierte en huida, cuando la ambición construye y cuando consume. Los siglos han pasado, nuevos imperios han surgido y caído, nuevos líderes han pronunciado discursos sobre destino y expansión, nuevos mapas han sido dibujados con la misma convicción de permanencia, y todos, inevitablemente, han aprendido lo mismo. El movimiento constante no evita el final, solo lo retrasa. El hombre que nunca aprendió a detenerse terminó detenido por la única fuerza que no puede ser persuadida ni derrotada. No fue humillación, fue condición humana. Tal vez, si hubiera vivido más años en quietud, habría descubierto otra forma de grandeza, una que no dependiera de la conquista, sino de la construcción. Pero esa versión pertenece al terreno de las hipótesis. La historia trabaja con hechos y el hecho es simple. Avanzó más allá de lo que su mundo consideraba posible, y en ese avance reveló tanto el potencial como la fragilidad del ser humano. Hoy, cuando alguien contempla un mapa antiguo y ve la extensión que una vez estuvo bajo un solo nombre, puede sentir admiración o inquietud. Ambas son válidas, porque su legado no es una respuesta, es un espejo que refleja nuestra propia relación con el impulso de ir más allá, con el miedo a quedarnos quietos, con la dificultad de aceptar que detenerse no siempre es fracaso. A veces es sabiduría, pero la sabiduría suele llegar después del impulso. Y él vivió impulsado. El eco de su vida no ordena conquistar, no exige expansión, solo susurra, con la persistencia de las historias que no terminan del todo antes de avanzar. Pregunta ¿por qué? Y cuando el mundo parezca no tener más fronteras, recuerda que el cuerpo sí las tiene. Ahí, en esa tensión eterna entre deseo y límite, sigue respirando su legado, no como imperio, como advertencia.